Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy, amigos míos, tengo un tema que estoy seguro les va a dejar con la boca abierta. Preparados para el chisme, porque la noticia que les traigo es de esas que explotan en las redes sociales y que todo el mundo comenta. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? 23 de julio de 2025, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Sí, lo han oído bien. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los nombres más importantes del mundo de las series turcas, dos de las personalidades más queridas y seguidas, son noticia. Y no cualquier noticia. Es de esas que te hacen cuestionar todo, que te obligan a revisar las redes sociales una y otra vez para asegurarte de que no es una broma. Pero antes de entrar en detalles, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguna de las novedades, análisis y chismes que preparamos sobre el mundo de las series turcas y de sus protagonistas. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y ahora sí, entremos en materia. El 23 de julio de 2025, el mundo del entretenimiento turco, y por extensión, el mundo entero, tembló. La noticia, que rápidamente se viralizó, involucraba a dos de los rostros más emblemáticos de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para quienes no estén tan familiarizados, Hande y Kerem son dos actores turcos que protagonizaron juntos la exitosa serie Love is in the Air, o Sen Kalkam en su idioma original. La serie, que conquistó a millones de personas alrededor del mundo, no solo los lanzó a la fama a nivel internacional, sino que también generó un romance que traspasó la pantalla. Durante el rodaje de Love is in the Air, Hande y Kerem se enamoraron y comenzaron una relación que fue seguida con fervor por sus fans. Eran la pareja perfecta, la pareja soñada. Su química era innegable y sus muestras de cariño públicas derretían los corazones de todos. Parecían destinados a estar juntos, y los rumores de boda no tardaron en llegar. Sus seguidores estaban encantados imaginando una vida juntos, una familia, una historia de amor digna de un cuento de hadas. La serie, un éxito rotundo, se convirtió en el catalizador perfecto para su romance. Las entrevistas, los eventos promocionales, las fotos en las redes sociales, todo alimentaba la ilusión de los fans. Eran la pareja del momento, el centro de atención, la personificación del amor romántico en la vida real. Cada aparición pública era analizada al detalle, cada gesto, cada mirada, interpretados como prueba de su amor incondicional. Las redes sociales ardían con mensajes de apoyo, fotos editadas, fanfictions y vídeos compilatorios que celebraban su relación. La Hande y Kerem manía se había apoderado del mundo. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, y a veces en la vida misma, las cosas no siempre salen como uno espera. Después de un tiempo y tras un sinfín de especulaciones, Hande y Kerem anunciaron su separación. La noticia fue un duro golpe para sus fans, que quedaron devastados. La pareja que parecía invencible, que representaba la esperanza del amor verdadero, se había roto. Las razones de la ruptura nunca fueron claras del todo. Algunos rumores apuntaban a diferencias de agenda, otros a tensiones en la relación, y algunos incluso sugerían la intromisión de terceras personas. Pero lo cierto es que, de un día para otro, la magia se rompió. El comunicado oficial fue lacónico, escueto, dejando traslucir la tristeza y el dolor que acompañaba la decisión. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, pero también de preguntas sin respuesta y de especulaciones. Los fans se sintieron traicionados, decepcionados, como si su propia historia de amor hubiera terminado. La esperanza de una reconciliación, aunque remota, persistió durante un tiempo, alimentada por pequeños detalles, gestos sutiles, fotos antiguas que revivían el recuerdo de su amor. Pero el tiempo pasó y la realidad se impuso. Después de la separación, ambos siguieron con sus vidas y sus carreras. Hande, por su parte, continuó cosechando éxitos profesionales, protagonizando nuevas series y campañas publicitarias. Su talento y carisma la consolidaron como una de las actrices más cotizadas del momento. Su agenda se mantuvo apretada, participando en proyectos ambiciosos y colaborando con marcas de renombre internacional. Su estilo, su elegancia, su belleza, la convirtieron en un referente de la moda y en un icono de la cultura pop. Su vida privada, sin embargo, se mantuvo en un discreto segundo plano. Las pocas noticias que se filtraban sobre sus relaciones sentimentales eran escasas y poco relevantes. Los fans, aunque deseaban verla feliz,
respetaban su privacidad y esperaban pacientemente el momento en que encontrara nuevamente el amor. Kerem también siguió trabajando en proyectos cinematográficos y televisivos, manteniendo una vida más discreta en lo personal. Su carrera, sólida y consistente, le permitió explorar diferentes facetas como actor y consolidarse en la industria. Su imagen, más allá de su atractivo físico, se asociaba a su profesionalismo y a su compromiso con su trabajo. Sus proyectos, aunque menos mediáticos que los de Hande, siempre contaban con su sello personal. Su vida sentimental se mantuvo en secreto, alejada del foco público. Los rumores sobre sus romances eran escasos, y su silencio ante las especulaciones siempre fue la norma. Su prioridad, al parecer, era su carrera y su bienestar personal, preservando su intimidad y protegiendo su imagen pública. Y aquí es donde llegamos al 23 de julio de 2025. La noticia que sacudió al mundo fue una boda. Sí, amigos, una boda, pero no la que muchos esperaban. Porque la noticia revelaba que Hande Erçel se había casado. Y no era con Kerem Bürsin. La noticia de la boda de Hande con un empresario turco, cuya identidad se mantuvo en secreto al principio, fue una bomba. Las redes sociales explotaron. Los fans, desconcertados, no podían creerlo. ¿Cómo era posible? ¿Qué había pasado? ¿Quién era este hombre misterioso? La noticia se propagó como la pólvora, multiplicándose en cada plataforma, en cada medio de comunicación, en cada conversación. Los hashtags relacionados con la boda se convirtieron en tendencia mundial, inundando las redes sociales con un torrente de comentarios, opiniones y especulaciones. La incredulidad y la sorpresa fueron las reacciones más comunes, seguidas de un torbellino de emociones encontradas. La idea de que Hande, después de su relación con Kerem, se hubiera casado con otro hombre, era difícil de asimilar. Las reacciones fueron mixtas. Algunos fans se alegraron por Hande, deseándole lo mejor en esta nueva etapa. Consideraban que la felicidad de su ídola era lo más importante, y que merecía encontrar el amor y la estabilidad. Otros, sin embargo, se sintieron decepcionados, tristes, incluso enfadados. La idea de ver a Hande casada con alguien que no fuera Kerem les resultaba inaceptable. Sentían que se había roto el sueño, que la historia de amor que tanto habían idealizado había llegado a su fin definitivo. La nostalgia por el pasado, por la pareja que una vez fue, se hizo presente en sus comentarios y en sus publicaciones. Las noticias sobre la boda se multiplicaron. Se filtraron fotos de la ceremonia, que resultó ser íntima y privada, celebrada en un lugar paradisíaco. La boda aparentemente se celebró en una lujosa villa en la costa turca, con vistas espectaculares al mar Egeo. La decoración, minimalista y elegante, reflejaba el gusto refinado de Hande y su nuevo marido. Las fotos mostraban a Hande radiante, vestida con un impresionante vestido de novia, sonriendo y disfrutando de su felicidad. La ceremonia, discreta y reservada, contó con la presencia de familiares y amigos cercanos, y se mantuvo alejada de la vorágine mediática. Se especuló sobre la identidad del marido, sobre su fortuna, sobre cómo había conquistado el corazón de Hande. Las investigaciones periodísticas revelaron que se trataba de un prominente empresario turco, con una exitosa carrera en el sector de la construcción y de la hostelería. Su nombre inicialmente se mantuvo en secreto, pero poco a poco se fue filtrando información sobre su personalidad, su trayectoria profesional y su vida privada. Su fortuna, estimada en millones de dólares, generó controversia y despertó la curiosidad de los medios. Los detalles de cómo conoció a Hande y de cómo la conquistó se convirtieron en el tema central de las conversaciones. Algunos medios especularon con la posibilidad de que se hubieran conocido a través de amigos en común, o en algún evento social. Otros señalaron que su relación se consolidó gracias a su admiración mutua y a la compatibilidad de sus personalidades. Y como era de esperarse, la reacción de Kerem Bürsin también fue objeto de análisis. ¿Cómo se habría tomado la noticia? ¿Sentiría celos? ¿Estaría dolido? Los medios de comunicación, ávidos de declaraciones, buscaron desesperadamente alguna pista, alguna reacción que diera pie a nuevas especulaciones. Los periodistas, apostados a las puertas de su casa, de su trabajo, y de los lugares que solía frecuentar, intentaron, sin éxito, obtener alguna declaración. Sin embargo, Kerem se mantuvo en silencio, guardando su privacidad, lo que solo alimentó la intriga. Su silencio, interpretado de diversas maneras, generó más especulaciones y conjeturas.
Algunos medios señalaron que su silencio era la muestra de su respeto por Andy y por su nueva relación. Otros indicaron que su silencio se debía al dolor y a la tristeza que sentía ante la noticia. La ausencia de cualquier comentario oficial alimentó el misterio y consolidó la imagen de Kerem como un hombre reservado y respetuoso. Pero la cosa no acabó ahí. Porque la noticia de la boda de Andy, con toda su carga emocional, abrió un debate aún mayor. ¿Qué significa el amor en el mundo de las celebridades? ¿Son las relaciones mediáticas auténticas? ¿O son solo estrategias de marketing? ¿Es posible olvidar un amor tan intenso como el de Andy y Kerem? ¿Se puede superar el dolor de una ruptura y encontrar la felicidad con otra persona? El debate, que traspasó las fronteras de las redes sociales, se extendió a los medios de comunicación, a los programas de televisión y a las tertulias de radio. Se cuestionó la autenticidad de las relaciones entre las celebridades, la influencia de la fama y del marketing en sus vidas privadas, y la dificultad de mantener una relación genuina en un entorno tan expuesto. Las opiniones se dividieron entre quienes defendían la autenticidad del amor entre Andy y Kerem, y quienes consideraban que su relación era una estrategia más para promocionar la serie y para alimentar su fama. El debate sobre la superación del dolor y la posibilidad de encontrar la felicidad después de una ruptura también fue tema de conversación. Se debatió sobre la importancia de perdonar y de seguir adelante, sobre la capacidad de reinventarse y de encontrar una nueva pareja que nos haga felices. La noticia de Andy y Kerem nos plantea muchas preguntas, nos hace reflexionar sobre la naturaleza del amor, la fama y la complejidad de las relaciones humanas. Es un recordatorio de que incluso para las estrellas, la vida está llena de sorpresas, de giros inesperados y de cambios que pueden tomar por sorpresa a todos. La historia de Andy y Kerem, con su inicio de cuento de hadas y su final inesperado, se convirtió en un símbolo de la fragilidad del amor y de la dificultad de mantener una relación en un mundo tan mediático. Después de la noticia de la boda de Andy, la atención se centró en el futuro de Kerem. ¿Encontraría el amor? ¿Cómo sería su carrera? ¿Volvería a encontrar la felicidad? La incógnita sobre el futuro de Kerem generó gran expectación. Sus fans y sus seguidores deseaban saber si encontraría a una nueva compañera, si su carrera seguiría en ascenso, y si lograría recuperar la felicidad que parecía haber perdido. Los medios especularon sobre sus posibles romances, sobre sus futuros proyectos profesionales, y sobre sus planes personales. El silencio de Kerem ante las especulaciones y las preguntas mantuvo en vilo a sus seguidores y alimentó la curiosidad pública. Y por supuesto, la pregunta que todos se hacían: ¿mantendrían Andy y Kerem una relación cordial, profesional, o la historia de amor que una vez conquistó al mundo se habría convertido en un recuerdo amargo? La posibilidad de que Andy y Kerem mantuvieran una relación cordial, profesional, o que su historia de amor se convirtiera en un recuerdo amargo, generó gran interés. Los medios especularon sobre la posibilidad de que se reencontraran en eventos sociales, en proyectos profesionales, o en algún otro contexto público. La posibilidad de un reencuentro o la posibilidad de una conversación generó gran expectación. La incógnita sobre el futuro de su relación alimentó la curiosidad del público y mantuvo viva la llama de su historia de amor. En definitiva, la noticia del 23 de julio de 2025 fue un punto de inflexión en la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Un recordatorio de que la vida, como las series turcas, está llena de dramas, romances y giros inesperados. Y que a pesar de los rumores, las especulaciones y las expectativas, el destino siempre tiene la última palabra. La historia de Hande y Kerem, con su final inesperado, se convirtió en un ejemplo de la complejidad del amor, de la fama y de las relaciones humanas. Su historia, que una vez conquistó al mundo, nos dejó una lección: que a veces la vida nos sorprende, que el amor tiene sus propias reglas y que a pesar de todo, la felicidad puede encontrarse en lugares inesperados. Y así llegamos al final de este vídeo. Hemos hablado sobre la impactante noticia de Hande y Kerem, sobre el revuelo que causó, y sobre las preguntas que plantea. Espero que les haya gustado este análisis. Si fue así, no olviden dejar un me gusta, compartir este vídeo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Se esperaban esta noticia? ¿Creen que Hande y Kerem mantendrán una relación amistosa en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. La noticia de la boda de Hande nos invita a reflexionar sobre el amor, la fama y la complejidad de las relaciones humanas.
Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Nos vemos en el próximo con más noticias, análisis y chismes del fascinante mundo de las series turcas. Hasta la próxima. Y recuerden me gusta, compartir y suscribirse. Nos vemos.